a mí me gusta reflexionar, lo que comentábamos antes del directo, de si el sistema público es de reparto o no, y obviamente no, obviamente entiendo que es de reparto y es más, pero me gusta, ¿cuál es la característica que lo hace de reparto o que hace un sistema de capitalización? Me gusta reflexionar sobre eso y también sobre cuál es la función del sistema público de pensiones, o sea, para qué sirve y cómo consigue su objetivo, o sea, cuáles son los mecanismos internos que... Y esa reflexión yo creo que a mí me lleva por lo menos a no ver tanta diferencia entre un sistema de reparto y uno de capitalización, la veo más difusa, y a entender por qué un sistema público, en cierto sentido, no es capaz de gestionar bien. O sea, si el sistema público copara toda la planificación financiera de la vejez, que afortunadamente no podría funcionar bien. ¿Y por qué lo digo? Comentábamos antes que cuando tú ahorras, ¿no? Pues tú compras un activo financiero al plazo, o sea, tú ahorras, por ejemplo, a 10 años. ¿No? Porque dentro de 10 años quieres incrementar tu consumo. Entonces compras un activo financiero, pues, por ejemplo, una deuda a 10 años. Esa deuda a 10 años, dentro de 10 años tendrá un valor estable, te permitirá a ti incrementar tu consumo. Pero la otra vía es, oye, esa deuda a 10 años le permite a una empresa financiarse a 10 años, emprender un plan productivo a 10 años y, por tanto, incrementar la producción dentro de 10 años para casar con tu incremento de consumo. O sea, tienes como las dos vías. Entonces, claro, cuando tú tienes si tú no tienes una ola poblacional, o sea, la población es estable o crece de forma estable, tal, pues las cosas son relativamente fáciles porque solo tienes que hacer lo que haces siempre. Pues la economía va produciendo a los mismos plazos. Tal. Cuando tienes una ola poblacional, ya tienes de repente mucha más gente y empieza a caer, por ejemplo, pues tú tienes que ser capaz de esos activos financieros que estaban invertidos a ciertos plazos, ¿no? O sea, cuando tienes mucha gente, por ejemplo, trabajando, planificando su vejez para dentro de 40 años, pues tienen que invertir a 40 años. Pero luego, cuando llegan a jubilarse, tienen que desinvertir lo que han invertido. Y como la generación siguiente es menos numerosa, esa desinversión no casa con las entradas, con la inversión de esa nueva generación. Entonces, tiene que haber desinversión efectiva, o sea, se tienen que liquidar esos proyectos que se habían emprendido o tienen que haber madurado, tienen que haber terminado y la estructura productiva debe cambiar. No sé si me explico. La ola poblacional hace que la estructura productiva fuerza a que cambie para que funcione bien. Entonces, porque lo contrario, o sea, que no haya ola poblacional, no necesitas cambiar la estructura productiva. Los que ahorran, puedes tener un sistema de reparto, ¿no? Porque el dinero que entra coincide más o menos con el que sale y no hace falta ir a la estructura productiva y decir, oye, este factor productivo que estaba aquí hay que moverlo a esta otra tarea. No hace falta, porque directamente las operaciones se hacen en el pasivo. Entonces, claro, un sistema de reparto, ¿cómo gestiona eso? ¿Cómo gestiona una ola poblacional? Porque un sistema, digamos, voluntario o privado de capitalización está muy claro. Tú en los mercados financieros se te incrementa el ahorro a ciertos plazos, invierten en esos activos emiten nuevo capital, acciones, deuda, tal, se financian y profundizan en sus planes productivos. Y cuando se desinvierte pasa lo contrario, bajan los precios, recompran acciones y por tanto, liquidan, ¿no? Entonces, claro, para eso primero, bueno, necesitas obviamente que la economía sea flexible y que esos factores productivos puedan ser liberados, la gente pueda ser despedida, la gente pueda ser contratada, etcétera, que no tenemos, pero bueno, necesitas eso, que haya flexibilidad de factores y necesitas también esa información de precios en plazos de los activos. El sistema público no gestiona nada de esto. El sistema público, me gusta decir que no es de reparto porque tiene déficit y superávit, o sea, todo lo que entra en un año no sale ese mismo año, entonces se pervierte un poco esa diferencia, ¿no? Uno diría que un sistema de reparto tiene que ver con que el dinero que entra un año sale ese mismo año, pero el sistema público no ha sido así, ha tenido superávit durante 30 años y ahora va a tener déficit durante otros 30 años, o sea, ha hecho cierta planificación. Digamos que ese superávit lo podía haber invertido a lo mejor, y de hecho quizá lo hizo, ¿no? En estructuras, en montar carreteras, en cosas que aumenten la productividad de los ciudadanos y luego les emite deuda o podría repagar con eso o cobrar los impuestos que no cobró en su momento para montar esas autopistas o lo que sea. Pero a mí me parece que al sistema público le falta información sobre eso, sobre cuánta gente hay en cada momento y a qué plazo están invirtiendo, a qué plazos quieren desinvertir. O sea, el mercado financiero con el sistema de precios consigue esa información y además le falta incentivos para querer, bueno, pues lo típico, ¿no? Entonces, en ese sentido, yo no lo critico pero me parece que no funcionaría a gran escala. O sea, lo que quieres decir, no sé si lo entiendo bien, es que para que fuera un sistema de reparto tal cual,
cuando había superávit, ¿tú crees que deberían haber repartido ese superávit entre los pensionistas? En Bueno, plan, no, ¿todo no es el que dinero que entra sale por ahí? no es que crea, es más cuál es la característica fundamental que lo convierte en reparto o capitalización. O sea, por ejemplo, si mañana de golpe, que se podría hacer de un día para otro, decimos, vale, a partir de ahora los pensionistas van a meter su dinero, o sea, perdón, los que cotizan van a meter su dinero a un fondo, ¿vale? Que va a ser de capitalización. Ese fondo solo puede comprar un activo, que es deuda pública. Deuda pública normal y corriente en los mercados financieros. Y eso es capitalización. Y luego los pensionistas, vamos a llamar a la pensión subsidio y va a operar igual que opera ahora en base a ciertas reglas. ¿Tendríamos un sistema de capitalización o no? Porque no habría cambiado nada en el sistema, solo los nombres de las cosas, pero sería de capitalización en cierto sentido, ¿no? Ya, sí, sí. Claro, para mí lo que caracteriza el reparto es que lo que yo cotizo hoy, cogen y se lo dan a un señor para pagar su pensión. Ese dinero no compone en ningún sitio. Eso es lo que para mí caracteriza el reparto. O sea, eso no lo veo tanto, porque eso es como cuando mi mujer dice, mira, es que vivimos con mi sueldo, el de mi mujer, y el tuyo lo ahorramos entero. Y yo digo, a ver, los dos sueldos entran a la misma cuenta y de ahí sale dinero. Entonces, ¿cómo sabes que vivimos con el tuyo y no con el mío? ¿Sabes? Porque eso en un fondo de inversión también ocurre. Además, lo que dices, en un fondo de inversión, el dinero que entra se casa con el que sale ese día y solo entra el resto. Entonces, si todos los días entra y salía el mismo dinero del fondo de inversión, tú lo que verías es que el dinero que tú metes se lo lleva uno que lo saca. Claro, pero no pasa eso, ¿no? Que Sí. todos los días exactamente, claro. No pasa. O sea, los fondos compran activos, invierten en cosas y esos activos pues crecen o decrecen, pero vamos, a largo plazo se entiende que crecen y ese dinero ayuda a empresas a financiarse. Sí, pero es exactamente igual. O sea, entra dinero en un fondo de inversión. Y de hecho, muchos fondos, además, el liquidativo depende, o sea, no tienen un liquidativo fijo, depende de cuánto dinero, si ese dinero entra más dinero, ese día entra más dinero del que sale o al revés. Entonces te meten un spread. Si ese día entra mucho más dinero, pues es más caro entrar. Y al revés, si tú entras un día que casi todo el dinero sale, pues es más barato para ti entrar. Pero es lo mismo, obviamente nunca coincide, pero si tú aumentas el plazo en un año pues coincidirá mejor. Pero es exactamente igual que la seguridad social. Tú cuando pagas la cotización no se la lleva ese día a un jubilado. A lo mejor se queda en la cuenta de la seguridad social uno pues, al día siguiente o, ¿sabes? Bueno. Pero en ese sentido es lo mismo. O sea, yo no veo ahí la diferencia radical. Obviamente entiendo que nos referimos a reparto y que nos referimos a capitalización, pero forzando, o sea, intentando que no sea una cuestión de lenguaje, sino buscar una naturaleza básica, no la veo. O sea, o no la veo o veo que la línea divisoria es demasiado difusa. Y que... Ya. No sé, yo sí que sí que lo veo muy diferente y creo que el hecho de que yo pueda sacar mi dinero del fondo de pensiones, eso no quita que sea de capitalización y el reparto sea de reparto, no sé. Bueno, eso es una cuestión de lenguaje, pero vamos, que en cualquier caso, pues eso me parece que el sistema lo que tiene que hacer es gestionar al final, o sea, son los encargados de gestionar la estructura productiva y de ponerla a producir en los momentos en los que la gente quiere producir, quiere consumir. Y entonces, hacer eso, que me parece que esta visión Ramón no la ve. No ve, oye, que es que si tú tienes mucha más gente en unos momentos en otros, tienes que tener mucha más producción para acompañar esa ola, ¿no? O sea, porque si tú produces siempre 10 tomates, bueno, pues cuando se te muera la generación más joven o tal, o cuando deje de trabajar vas a empezar a producir menos, o sea, tienes que planificar eso, que tienes mucho más horas de trabajo hombre en unos momentos, menos en otros, mucho más, el consumo tienes que igualarlo más o menos, y eso ¿cómo lo hace el sistema público? O sea, el sistema público no lo hace de ninguna manera, y un sistema privado sí lo hace. A través del sistema de precios, sí influye en la economía y sí influye en los factores productivos que se pueden mover de línea productiva y de plazo temporal y demás. Y esta gente, no sé si no se ha parado a pensar eso, pero que es extremadamente importante. Entonces, el sistema público que sea lo más pequeño que pueda y que sea, pues eso, subsidiario y que, pues porque no es capaz de otra cosa.